Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buen día, profe, sí se escucha. Sí se Sí, ve. bueno, gracias. ¿Y se ve bien la pantalla? Sí, profe, sí se ve el power. ¿Mm? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien, profe, el power. Bueno, ahí ustedes van a disculpar si yo toso, porque la verdad que la semana pasada habrán visto en la grabación que estaba a pena, pero es tremendo esto de estar mal de la garganta y tener que hablar. Bueno, bueno, hasta acá hemos desarrollado el sistema de presupuesto. El sistema que ha sido bastante arduo, largo. Primero hemos presentado en sociedad el sistema de administración financiera y después lo hemos comenzado a estudiar, sistema de presupuesto, sistema de tesorería, sistema de crédito público, que es otra opción para obtener fondos para financiarse, que ustedes ya saben, se ha hecho una habitualidad, forma parte de la cotidianeidad de las formas de financiamiento. Siempre está activa bajo la línea. También hemos visto el modo de vincularnos para obtener los insumos necesarios para producir bienes y servicios a través del sistema de contrataciones. Y hoy nos toca avanzar sobre un sistema de contabilidad gubernamental que se lo trata en esta instancia al final, porque era el elemento integrador que tenía el modelo de CIMAFAL. Si se acuerdan ustedes en aquellas clases cuando comentábamos que toda nuestra ley, todo nuestro sistema de administración financiero había tenido una raíz común, que era el modelo de sistema de administración financiera para América Latina y el Caribe. Y, y ese sistema CIMAFAL consideraba que el punto más importante para producir información es justamente el sistema de contabilidad gubernamental, pero nosotros en el modelo de Argentina habíamos dicho que respetábamos esa presencia, ese reconocimiento al que el sistema de contabilidad gubernamental era como el centro neurálgico, pero que nosotros lo acompañábamos del sistema presupuestario. Esa era una pequeña diferencia, ya que nosotros teníamos institucionalizado el presupuesto y por lo tanto será tan o más importante que el sistema de contabilidad gubernamental, que sirve como herramienta para preparar toda la información necesaria para rendir cuentas, que era la contraparte, que era la contraparte del presupuesto. Y se rinde cuenta a través de la información que produce el sistema de contabilidad gubernamental, siendo el principal producto del sistema de contabilidad gubernamental la cuenta general del ejercicio, que es la principal herramienta, que es la principal herramienta de rendición de cuenta. Por eso primero estudiamos el presupuesto, ahora vamos a plantear el sistema de contabilidad gubernamental y en, en la próxima clase vamos a entrar en las modalidades de rendir cuenta y después vamos a estudiar la principal herramienta de rendición de cuenta, que es la cuenta general del ejercicio. Al igual que todos los sistemas, el sistema de contabilidad gubernamental puede ser, digamos, abordado, siendo que estamos en un régimen federal,
Puede ser abordado desde el nivel nacional, provincial o municipal. Por eso lo primero que vamos a hacer es abordar el sistema nacional. Para abordar el sistema nacional, el sistema de contabilidad nacional, tenemos que ir y tener en mano la ley de administración financiera. La ley de administración financiera y su decreto reglamentario. Pero además, deberíamos considerar qué es lo que lleva, cuál era la situación del sistema de contabilidad gubernamental o cómo era el tema de la contabilidad antes de la reforma de 1992. Nosotros sabemos que el año 1992 es un año crítico dentro de esta materia. Aunque tenga tan vieja data, fue un elemento esencial. Hasta 1992 estuvo vigente la ley de contabilidad, que ponía todo el énfasis, ustedes lo han podido ver en todos los sistemas, ponía el énfasis en la contabilidad en un registro, pero no en un registro único ni sistematizado, mucho menos informatizado, obviamente, que lleva a ser una gran reforma, la necesidad de contar con información para conocer en qué situación estábamos, para tomar decisiones, para rendir cuenta y sobre todo para mostrar nuestra situación a los acreedores. Y entonces uno comienza a preguntarse entonces cómo era, qué pasó, la evolución, cómo fue. De la ley de contabilidad, a pesar de que la ley de contabilidad muchas veces usa la palabra sistema, no era un sistema, es decir, entendiendo como sistema el conjunto de elementos interrelacionados. No, todos eran registros aislados. No había integración, no se comunicaban entre sí. Entonces, además se trabajaba con la forma más primaria de contabilidad, que era la utilización de la partida simple. Acuérdense que la partida simple es solamente acumulativa y que no nos permite saber si todo realmente de lo que ha salido es igual a lo que ha entrado, que era un elemento de control bastante importante que nos lo va a proveer después la contabilidad de partida doble. Y siempre entonces decimos los múltiples registros dispersos, por acá un poco de información de ejecución presupuestaria, por acá ya la situación del tesoro, por acá un inventario de bienes, por allá algo del estado algo de la deuda. Y además, no había información en tiempo real, sino que había que esperar que finalice el ejercicio financiero, que pasen 6 meses o 4 meses según las legislaciones, y recién se tenían a mano los estados contables, los estados demostrativos, y ya a estas alturas, evidentemente, en contextos totalmente volátiles, como es el mundo en que vivimos, realmente no carecía totalmente de valor. Entonces, esa era la situación hasta 1992, sin dejar de lado de que había muchas cuentas generales que se presentaban con muchos atrasos, con años de atraso. Y algunas cuentas generales, vamos a decir que había que esperar que llegaban los registros de La Quiaca, de Trelew, de donde fuera, de Mendoza, de donde estuviera alguna agencia, alguna agencia nacional para poder cerrar los números. Y algunas veces no llegaban, así que también pónganle la firma que la información era incompleta.
no había más que normas legales que establecían los momentos del gasto, ¿sí? Y los momentos de los recursos, pero no había normas generales que me permitan identificar cómo se habían imputado algunos activos o algunos pasivos, cómo se iban incorporando al inventario las altas, cómo se daban de baja. No había más que normativa legal, pero no normativa contable. Cuando ocurre la modificación de la Ley de Administración Financiera, se plantea la existencia de un sistema integrado. El sistema de administración financiera es integrado porque está compuesto por otros sistemas que se vinculan entre sí. Y la contabilidad recibe información de todos los sistemas, del sistema de presupuesto, del sistema de tesorería, del sistema de recaudación, del sistema de contrataciones. El sistema de contabilidad cumple, empieza a asumir un rol trascendente. Además, comienza a aplicar la partida doble porque tiene en mente la idea de preparar estados contables tal cual como nosotros los conocemos en la parte de la contabilidad general, de la parte privada. Esos estados contables son los que está buscando, son los que está buscando el nuevo ordenamiento legal. No nos olvidemos, porque lo que quiere es determinar el patrimonio del Estado. Y acuérdense cuando estuvimos bienes del Estado, que la diferencia entre las haciendas públicas y las haciendas privadas es que las haciendas privadas les interesa conocer su patrimonio porque necesitan conocer su solvencia. Y porque en definitiva la solvencia la necesitan mostrar frente a los acreedores. Y no nos olvidemos que el modelo de CIMAFAL o este modelo nuevo de administración financiera vino inspirada por nuestros acreedores. Había múltiples registros dispersos y con el nuevo modelo de administración financiera se plantea un registro único, lo cual es lo correcto. ¿Dónde se efectúa el registro? El que tiene el comprobante a la mano. Sea que esté en La Quiaca, en Posada, en Añatuya, en Santiago, que esté en Trelew o en Trevelin, en el sur, que esté en el Calafate, que esté en cualquier lado y que represente un movimiento financiero atribuible al patrimonio del Estado Nacional, tiene que registrarse una única vez. Porque si no cometemos el error de olvidarnos de registrar o de duplicar o triplicar los registros. Condición indispensable, ¿verdad? Otro de los cambios significativos que hubo, que en el modelo de contabilidad que tenía, que es un modelo en el que el presupuesto se considera ejecutado al momento del compromiso, eso es lo que había con la ley de contabilidad, acá esto que está en rojo, lo remarca, que el momento de ejecución del presupuesto es el compromiso, es decir, que aquí se vuelve a notar que lo que prevalece es un criterio jurídico. No era contabilidad en el sentido que nosotros la conocemos, sino era una contabilidad desde el punto de vista jurídico. En cambio, hubo que hacer un movimiento y en la ley de administración financiera se considera que el momento de ejecución del gasto en el presupuesto es el momento del devengado. Y en esto era indispensable, porque si lo que queríamos hacer era preparar estados contables similares a los de las privadas, era importante donde se establezca o prevalezca el criterio contable y de esa manera entonces se avanza hacia el devengado.
Así como mencionamos que la ley de contabilidad, que dentro del marco del régimen de aplicación de la ley de contabilidad, las rendiciones de cuenta, las informaciones, los estados contables, primeramente que no había estados contables, los estados presupuestarios, los estados de tesorería, los estados de deuda, los estados de bienes, se presentaban de una manera en la cuenta general del ejercicio de una manera inoportuna, a veces con un atraso de año. La ventaja que tiene la ley de administración financiera es la idea de proporcionar información oportuna y confiable para la toma de decisiones. Si vamos sumando todos los cambios que hubo, no se puede ir nadie de vacaciones sin aprobar el presupuesto. Luego también tenemos en la tesorería, no hay que programar, no se puede emitir una cuota de vengado si no tengo una coherencia, una vinculación con si no tengo una vinculación concreta con la planificación financiera. Si las contrataciones no se pueden ejecutar si no tengo certificación de que hay partida presupuestaria, que lo que se procura es evitar la crisis financiera, y además en el crédito público no se lo deja liberado, sino que se le establece toda una jerarquización para que no quede en manos de cualquier persona y se le da hasta centralización operativa. Imaginemos ustedes que realmente la contabilidad no podía quedarse ajena y evidentemente todos estos cambios iban a impactar en el sistema de contabilidad gubernamental. En la primera clase establecimos la diferencia entre la contabilidad gubernamental y la contabilidad pública. La contabilidad pública, que viene de una influencia jurídica en su definición, porque antes a la contabilidad pública y al Estado y al problema de su patrimonio lo analizaban nada más que los abogados. Entonces, la contabilidad pública estudiaba la hacienda pública desde la perspectiva de la organización, desde la gestión y desde el control. Y que la contabilidad gubernamental era un elemento dentro del apartado de gestión. Si yo hablo de un sistema de contabilidad integrada, que es el que me va a proveer la nueva ley 2456, entonces era importante que entender qué es lo que habla, de qué se trata el nuevo modelo de contabilidad. El nuevo modelo de contabilidad que se aplica a partir de 1992, aunque hoy algunos de ustedes no hayan ni siquiera, para nosotros sigue siendo nuevo, aunque no hayan nacido, lo que hacía era integrar todas las operaciones presupuestarias, financieras, patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable. Era conocer el destino y la fuente de los datos que tenían que estar expresados en unidades monetarias. Generar, con base en los datos financieros y no financieros, información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades. Lo que hace la contabilidad es integrar todas las transacciones, desde la perspectiva presupuestaria, financiera, patrimonial, en un sistema que es común, oportuno y confiable. Esto significaba que teníamos que tener una relación muy profunda entre el presupuesto y la contabilidad,
que es lo que generalmente nos cuesta pensar, que una ejecución presupuestaria pueda llegar a vincularse con un estado de situación patrimonial y de resultado en los términos de la contabilidad general. Entonces uno se pregunta, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, así como tomaron la decisión de llevar la partida doble, así como se tomó la decisión de que a, que se iba a dar importancia al momento de vengado, que esto iba a permitir relacionar información presupuestaria, financiera, patrimonial. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para vincular esta información? Bueno, entonces fueron a una de las herramientas básicas que nosotros estudiamos, que es el esquema ahorro inversión financiamiento. Si ustedes pueden ver acá donde está el cursor, tenemos la perspectiva presupuestaria, donde al modo de nuestras queridas T que conocemos, entonces las T nos presentamos ¿se acuerdan? En esquema ahorro inversión financiamiento, cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta de financiamiento. Este esquema, los mencioné cuando hablamos, lo presentamos en sociedad. Yo dije que este era un esquema que nos iba a acompañar toda la vida. Y es así, ¿sí? Este es el esquema que ha servido de puente para llegar desde el presupuesto a la contabilidad general. Entonces, dentro de la cuenta corriente, acuérdense ustedes que estaban los gastos corrientes y los ingresos corrientes. Dentro de las cuentas de capital estaban los gastos de capital y los ingresos de capital. Y dentro de las cuentas de financiamiento estaban las aplicaciones financieras y la fuente financiera. ¿Mm? Bien. Ahora, tratemos de traducirlo. Tratemos de ver cómo puede ocurrir que un gasto corriente, que está en la cuenta corriente y los gastos se debitan, por esto está en el debe, el gasto que es un débito, es una cuenta de resultado negativa, se va a vincular con la cuenta de resultado de la contabilidad general de gastos, en este caso particular. Por eso es que si yo tengo un gasto corriente, se vincula con los gastos o las cuentas negativas dentro de la cuenta de resultado. Los ingresos corrientes son nuestros ingresos o recursos, cuenta del presupuesto que se va a vincular con el ingreso, las cuentas de resultado positiva. Entonces, acá vemos un ejemplo. Si yo ejecuto la partida de personal, me aumenta el gasto corriente y también me aumenta el gasto, la cuenta de resultados negativa dentro de la contabilidad general. Ahora, si yo percibo ingresos tributarios, aumentan los ingresos tributarios, entonces aumentan las cuentas de resultado positiva y las acredito. Vamos a las cuentas de capital. En las cuentas de capital, volvamos. En las cuentas de capital, en los gastos, ¿qué ejemplo de gasto tengo? Cuando yo compro un bien de uso, es un gasto de capital. Entonces, esa cuenta de capital se va a vincular con un activo real o con un bien de uso, por ejemplo. Son activos reales.
Si yo compro un bien de uso, incorporo un bien, un activo real a mi patrimonio, aumenta mi patrimonio, el aumento de activo, de patrimonio, se debita. En los ingresos de capital, que nosotros llamamos recursos o ingresos de capital, tenemos, por ejemplo, cuando vendemos un bien. Ahí se produce un ingreso de capital. Entonces, en el caso de la venta de un bien, aumentan los ingresos, ¿correcto? Pero al mismo tiempo, la venta es una disminución de activos, por lo tanto, lo tengo que acreditar. Luego tenemos la cuenta de financiamiento. La cuenta de financiamiento que estaba abajo de la línea, la cuenta de financiamiento que corresponde abajo de la línea, tenemos las aplicaciones financieras. Las aplicaciones financieras pueden afectar los activos corrientes o los pasivos corrientes o no corrientes. Entonces, la cuenta de financiamiento, aplicación, un ejemplo, compro títulos. Si yo compro títulos como inversión, aumenta. Hay un aumento y un aumento de un activo que puede ser corriente o no corriente según la intención que yo tenga con esa compra de título. Si lo que es una compra, la compra de título bajo la línea es una cuestión temporal, por lo tanto va en un activo corriente y por lo tanto se debita. Ahora, si lo que yo hago es uso disponibilidad que tenía en el banco o vendo títulos, en ese caso disminuye mi activo y la disminución de activo se acredita. También puede ocurrir que yo tome un préstamo. Si yo tomo un préstamo, entonces aumenta mi pasivo. Es una fuente financiera y la acredito. Tomo un préstamo, la acredito porque me aumenta la fuente financiera y voy a registrarlo como un pasivo. Puede ser un pasivo corriente o un pasivo no corriente según acá yo simplifiqué y puse pasivo corriente, pero puede ser también un pasivo no corriente si es a largo plazo. Si yo tomo un préstamo, se acredita, aumento de pasivo, se acredita. Ahora, si yo pago el préstamo, rescato el préstamo, entonces se produce una aplicación financiera. Es es un aumento en las aplicaciones, pero es una disminución de pasivo. Y la disminución de pasivo se debita. El sistema, si tienen la ley de administración financiera, sería muy bueno que ya sepamos que a partir del artículo 85 se desarrolla el tema hasta el 95, se desarrolla la temática de lo que es el sistema de contabilidad gubernamental. Y la ley dice que totalmente
en el artículo 87, totalmente de acuerdo con esta cuestión teórica, conceptual que yo les he planteado de la necesidad de un nuevo sistema de contabilidad gubernamental. El artículo 87 dice que las características del sistema de contabilidad gubernamental es que va a ser un común, que todos lo van a usar. Único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional. Dice que va a permitir integrar información presupuestaria, de fondo, de patrimonio de cada ente y a su vez va a vincularlo con las cuentas nacionales. Luego va a exponer la ejecución presupuestaria. Quiere decir que el sistema de contabilidad gubernamental tiene dentro de sí los registros de la ejecución presupuestaria. Y se va a preparar la ejecución presupuestaria. Porque la contabilidad tiene una rama que es la contabilidad presupuestaria. También tiene otra rama que es la de los movimientos y la situación del tesoro. ¿Sí? ¿Qué es la situación del tesoro? La situación del tesoro es un estado que muestra, es un mix entre la situación estática y dinámica del estado. Nos va a mostrar, por un lado, todas las disponibilidades que tenemos en efectivo y en banco. Todas las disponibilidades. Todos aquellos instrumentos legales que nosotros podríamos, todos los instrumentos legales que nosotros podríamos hacer colocaciones financieras, pero de uso inmediato. ¿Sí? También esa modalidad actual que se utiliza, que uno le llama cotidianamente plazo fijo que se puede retirar en cualquier momento. Y además va a mostrar todos los créditos, todo lo que tengo a cobrar y todo lo que tengo a pagar, clasificado en corto y largo plazo. Esa es una situación del tesoro. También va a mostrar las variaciones, la composición y la situación del patrimonio, haciendo referencia a que el patrimonio es el conjunto de bienes de sujetos o susceptibles de una posesión estática, acuérdense la definición del sistema, que sirven para poder satisfacer las necesidades públicas o para satisfacer las necesidades públicas o para producir ingresos que van a permitir satisfacer las necesidades públicas. Una materia pendiente dice que está orientado a determinar los costos de las operaciones públicas. Y en el tema del costo de las operaciones públicas es una materia pendiente porque el tema de costo nos va a servir para manejar indicadores de eficiencia, ¿sí? Porque ahí trabaja mucho el costo unitario y nos va a servir mucho si hacemos presupuesto por programa o presupuesto por curso de acción para poder manejar indicadores cuantitativos. Y además, este sistema va a estar basado en principios y normas de contabilidad de aceptación general aplicables al sector público. Dentro de este sistema integrador, el área de contabilidad se va a vincular con la Oficina Nacional de Presupuesto, porque ahí va a registrarse todo lo que se refiere a los créditos originales y a las modificaciones presupuestarias. Toda la oficina, lo que venga de la Oficina Nacional de Crédito Público. ¿Se acuerda que el SIGADE le proveía esta información de la deuda pública? Tenían que proveerle la información de cuánto se pagaba
en interés, en comisiones, en gastos, y también cuánto se estaba previsto amortizar de la deuda. También se vincula con la tesorería, quien le provee la información de los pagos realizados con las órdenes de pago. Acuérdense que es una etapa de la ejecución presupuestaria, así que esto también es importante. Luego también se va a vincular con la Dirección General de Administración, porque le va a proveer toda la información sobre los gastos aprobados y cómo se van ordenando a través, la Dirección General de Administración se entiende directamente con el SAF y, o en algunos lugares lo reemplaza. Entonces, esto vamos a ver que se vincula con esta información. Y también se va a vincular con toda la información de los SAF que reciben el nombre de Dirección General de Administración en los organismos descentralizados. Bueno, yo he puesto acá, esto es AFI, pero en realidad ya ahora tenemos que poner, ¿qué tenemos que poner ahora? ¿Cómo se llama? La EC de GI, la EC de Dirección General de Aduana. ¿Cómo se llama ahora? El ARCA, ¿sí? Nos va a dar la información, nos va a proveer información de todo lo que venga en concepto de recaudación de impuestos y también lo que venga en la recaudación de cuestiones vinculadas con el comercio exterior, la dirección de aduana. Es decir, que el sistema es tan integrador que recibe información de todos los otros órganos rectores. Esto no podría haber sido posible coordinar, integrar toda esta información si no hubiéramos tenido la electrónica, los sistemas informáticos. No podríamos pensar en integrar estas informaciones, ni el registro único, ni el registro uniforme. No podríamos haber pensado en esto si también no se hubieran alineado los planetas y hubiéramos tenido la disponibilidad de los sistemas informáticos. Y la decisión de incorporar la informática, ustedes dirán, ¿cómo no va a haber sistema informático en el Estado? Bueno, no había. Todo era manual. Entonces, es posible pensar hoy en ir incorporando, ¿no es cierto? En el año 92 fue posible porque se tomó la decisión estratégica de incorporar la tecnología al servicio de la administración pública. Bueno, el sistema que va a integrar toda esta información es un sistema informático que actúa como soporte tecnológico del sistema de administración financiera. O sea, nosotros lo hemos definido el sistema de administración financiera. Hemos dicho cuáles son sus componentes y acá estamos estudiando cada uno de sus elementos. Pero ¿cuál es el soporte? El soporte tecnológico se lo denomina CIBIF, Sistema Integrado de Información Financiera. Así nació. Integraba, procesaba información vinculada al presupuesto, a la tesorería, a la contabilidad, al crédito público, a las contrataciones, a las deudas y a la ejecución financiera del Estado. Todo esto. Y lo hacía en su momento, hasta hace unos 10 años, a través de redes. Sí, a través de cables lo hacía. A partir de hace unos 10 años ya se trabaja con el FCDIF, es decir, que se trabaja con Internet. Para que ese sistema, ese soporte sea tan
bueno que permita cumplir con el objetivo de lograr un sistema integrado, ese CDIP tenía que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, tenían que incluirse todas las operaciones, monetaria, no monetaria, presupuestaria, no presupuestaria. Teníamos que tener la definición de ingresos y egresos, como lo tenemos en el clasificador presupuestario. Teníamos que tener un plan integrador de cuentas que nos lleve del cuadro que vimos al principio, que nos permita llevar las cuentas del esquema ahorro-inversión a las cuentas patrimoniales. Antes, dentro del clasificador, cuando se hacía a través de prácticamente manual, se utilizaban cuentas de conversión. Por eso hablamos en el punto 4 de la conversión automática de la información informada, no solamente de las cuentas, sino también pasando del devengado a caja. También necesitábamos que haya una sola vez el registro. También necesitábamos la identificación del registro. Y teníamos que tener una sistematización de una base única de datos. Por supuesto, el concepto de base de datos. Esos requisitos los termina de cerrar cuando se incorpora el ECDIF. ¿Por qué es importante hablar de todos estos elementos y herramientas para poder entender después, cuando entremos conceptualmente a lo que dice la ley, podamos entender cómo lo logró? Porque hoy lo logró. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el CIDIF? El CIDIF recibe información de presupuesto, de aduana, del CIGADE, del CIDIF local, de la Administración Central, de los organismos descentralizados y de la Seguridad Social. Después también tenemos de la Contaduría General de la Nación, de la Tesorería General de la Nación y de los bancos. Acuérdense que teníamos el sistema de cuenta única, de la CUT, ¿sí? Que la manejábamos y había otras cuentas especiales sueltas por ahí. Este sistema lo que hace es procesarlo. Vamos a ver que lo va a procesar. Acuérdense que el CIDIF es el soporte tecnológico del sistema. Entonces, ¿cuáles son los productos que se va a obtener? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la información que vamos a obtener del CIDIF? La información que vamos a obtener del CIDIF es la ejecución presupuestaria de recursos y gastos. Y acuérdense de esto, según los clasificadores, yo les dije que esta materia no se puede avanzar si no hemos aprendido los primeros puntos. Es un proceso de capa sobre capa. Porque acá dice que vamos a preparar la ejecución presupuestaria según el clasificador por objeto del gasto, la clasificación económica, finalidad y función institucional, por categoría programática y por fuente de financiación. No solamente nos va a dar información presupuestaria, según los distintos clasificadores, sino que también, ¿no?, nos va a dar los estados contables de el balance general, nos va a dar los libros auxiliares, el inventario de bienes, el estado de la deuda, la situación del tesoro, la situación del estado de consolidación bancaria,
ingresos y gastos corrientes, origen y aplicación de fondos, o llamado estado de flujo de efectivo, ahorro, inversión, financiamiento. Todo esto nos va a dar entonces la clasificación. Acá en este cuadro hay un error, porque acá lo que también nos tiene, este cuadro está de más, porque repite el primero. Bien. ¿Qué es lo que registramos en CIRIF? La ejecución presupuestaria de la Administración Nacional, los recursos por el percibido, los gastos por el momento del compromiso y del devengado, la conversión de asientos de la partida simple presupuestaria en asientos de partida doble de la contabilidad general, la incorporación de asientos que no tenían incidencia presupuestaria, los asientos de apertura y cierre del ejercicio para poder hacer los estados contables, movimiento de almacenes para poder saber cuál es el valor de los bienes que tenemos que registrar, baja de bienes, obviamente, la incorporación, la baja de bienes no por la venta, porque eso ya lo teníamos en la ejecución presupuestaria, sino cuando están dados de baja porque los donamos, porque, porque están en desuso, en obsolescencia. La incorporación de patrimonios netos de organismos descentralizados y de la seguridad social se incorporan como patrimonios netos dentro de la información. Y luego tenemos el ajuste de ejercicios anteriores. Todas estas son las operaciones que ingresan en la cuenta general, perdón, en la Contaduría General de la Nación, que es el responsable de llevar la contabilidad o el responsable del sistema de contabilidad gubernamental, y obtenemos las ejecuciones presupuestarias, los estados contables y ahora sí, las cuentas nacionales de estadísticas de las finanzas públicas. Eso es lo que estaba incorrecto en el anterior. El CIDIP no constituye únicamente un programa informático. Es un verdadero sistema integrado de información financiera gubernamental. O sea, no es solamente soporte, ¿no? O sea, no es soporte, no es programa informático, sino es un sistema integrado de información financiera gubernamental. El CIDIP lo que hace es transforma los datos financieros dispersos en información integrada para la gestión, para el control y para la toma de decisiones. Y evidentemente no podía ser de otra manera. Vamos a identificar la presencia del sistema de contabilidad gubernamental dentro del sistema de administración financiera. El sistema de contabilidad gubernamental es uno de los 4 sistemas que desarrolla la ley 2456, junto con el presupuesto, sistema de tesorería, sistema de crédito público, y ahí está el sistema de contabilidad gubernamental. Esto, que se llaman los originales, son acompañados por el sistema de contrataciones o el sistema de administración de bienes que forman parte del grupo de los anexos. Y estos se van a completar con el sistema de planificación, con el sistema de administración tributaria, con el sistema de inversiones y con el sistema de recursos humanos. Bien, ahora sí vamos a ver qué es lo que dice el sistema de contabilidad gubernamental en la ley 2456. El artículo 85. 85. Parece que estuviéramos jugando al bingo. 85. Todo el mundo con la ley y lo va a leer. ¿Alguien quiere leerlo?
¿Ni la Rosarito? Bueno, voy a leerlo yo. El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por un conjunto de principios, de órganos, de normas y procedimientos técnicos utilizados para, o sea, tenemos de base la misma definición para todos los sistemas, que ya los estudiamos, cuáles eran los principios, los órganos y las normas. El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por un conjunto de principios, de normas, de órganos y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar, darle un valor y expresarlo en unidades monetarias. Valuar, entonces, es primero darle, reconocerle el valor que tienen y luego expresar ese valor que tienen en unidades monetarias es valuar. Procesar y exponer los hechos económicos que afecten o que pueden llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas. Esto es el sistema, así lo define en el artículo 85, la ley 24.156. El sistema de contabilidad gubernamental está formado por un órgano rector y por unidades de registro primario. Las unidades de registro primario son aquellas que hemos dicho que el principio es que hay un solo registro. Hay un solo registro. Acuérdense que era único y de única vez, una única vez y único. Entonces, el sistema de contabilidad gubernamental va a estar compuesto por la contabilidad, con la Contaduría General de la Nación, más las unidades de registro primario. ¿Y cuáles son las unidades de registro primario? Esas que están al lado de donde se produce el hecho económico y está el comprobante. La Oficina Nacional de Presupuesto, ustedes ya vieron qué es lo que iban a tomar de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Tesorería General de la Nación, la Oficina Nacional de Crédito Público y de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional. Bien. A este sistema de administración financiero se le aplican los principios de centralización normativa y descentralización operativa. Tenemos un órgano coordinador, que es la Secretaría de Hacienda, un órgano rector, que es la Contaduría General de la Nación, y los órganos ejecutores, que son los servicios administrativos financieros. Volvemos a esta definición. El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por un conjunto de principios, de órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o que puedan afectar el patrimonio de las entidades públicas. Bien, ¿qué se va a registrar en la contabilidad? ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿Qué se va a evaluar? ¿Qué se va a procesar? Las operaciones de tipo presupuestario, patrimonial, económico y financiero. Y donde vuelve a insistir la ley, se va a registrar en un sistema por única vez con el fin de obtener salidas básicas de información contable que produzca el sistema. Ya sabemos qué es lo que produce, qué información produce el sistema y las operaciones que voy a registrar en la contabilidad gubernamental son presupuestarias, patrimoniales, económicas o financieras. Nosotros sabemos que dentro del sistema de contabilidad se lo puede ver como un sistema de caja negra, donde hay entradas, procesos y salidas. Ya lo hemos visto en modelo. La entrada de datos, ya hemos visto qué recibe de cada órgano rector, unidades de registración primaria, y dentro del proceso tenemos que tiene que ser procesada la información según los principios contables, según las normas contables, utilizando un adecuado plan de cuenta, procedimientos técnicos, elementos formales, registro, formulario para preparar los estados contables y
como elemento integrador tenemos todos los manuales, siempre considerando los momentos contables. Y con todo esto el que ocurre en la caja negra, vamos a obtener la salida que ya sabemos que era información presupuestaria, que era información contable y que era información para las cuentas nacionales. ¿Por qué habré puesto el número 1 acá? Porque voy a tratar de explicar esa caja negra. ¿Qué es lo que tiene que hacer la contabilidad gubernamental según dentro de esa caja negra? Tiene que registrar sistemáticamente, esto lo dice el artículo 86, tiene que registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económica financiera de las jurisdicciones y entidades. Tiene que procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones. Tiene que presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo. Y debe permitir que la información se procese y produzca sobre el sector público se integre con el sistema de cuentas nacionales. ¿Quién es responsable de que esto funcione bien? De que esto se haga así, de que se cumplan con las pautas. ¿Quiénes van a ser responsables de la veracidad, objetividad, verificabilidad, integridad, razonabilidad y confiabilidad de la información? Hay un responsable. Y no es precisamente el hilo, digamos, lo más fino del lazo. Acá los responsables son los secretarios, y esto lo dice la ley, secretarios y subsecretarios de quienes dependan los AF. ¿Sí? Y el resto de las unidades de registro primario no incluidas en esta. O sea, ¿quiénes son responsables? Los secretarios y subsecretarios que están, o de los cuales dependen los AF o las unidades de registro primario. Todas las autoridades, las máximas autoridades, de los organismos a que se refiere el inciso B, C y D del artículo 8 de la ley. ¿Qué era el artículo 8 de la ley? El que definía qué era sector público. Y mientras el inciso A de esta filmina que toma la ley dice los secretarios y subsecretarios de los cuales dependan los AF de la administración central, que sería el inciso A del 8, el inciso B de este artículo habla de las máximas autoridades de las restantes instituciones que conforman el sector público. También las unidades ejecutoras de los proyectos de préstamos externos. Acá también, esto es por el tema del SIGADE. Y los aspectos legales del soporte documental de los actos administrativos financieros de la administración estarán a cargo del órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional y de acuerdo con las normas y procedimientos que el mismo establezca. Todo lo relativo al soporte documental, todo lo relativo lo va a establecer la Sindicatura General de la Nación, que es el órgano de control interno, que es aquel que tenía por objetivo que las operaciones, uno de los objetivos era que las operaciones sean que producir estados contables fiables, confiables. Muy importante. ¿Cuáles son los objetivos del sistema contable? Un registro sistemático que sea útil para la toma de decisiones, que facilite los controles y la auditoría y que le sirva a las cuentas nacionales. Esos son los objetivos del sistema contable. Llevar un registro sistemático, todas las operaciones, económicas o no económicas, patrimoniales o no, que sea útil para la toma de decisiones, que facilite los controles y la auditoría y que sirva para la preparación de las cuentas nacionales. El sistema de contabilidad gubernamental entonces va a estar conformado por la Contaduría General de la Nación, que es el órgano rector del sistema, y por las unidades de registro primario. ¿Cuáles eran las unidades de registro primario?
la Oficina Nacional de Presupuestos, la Tesorería General de la Nación, la Oficina Nacional de Crédito Público y las demás entidades y jurisdicciones que forman parte de la Administración Nacional. Esto es el aspecto, digamos, la estructura actual de la Contaduría General de la Nación. La Contaduría General de la Nación depende del área, depende de la Secretaría de Hacienda. El Contador General de la Nación, César Duro, también profesor de los posgrados acá en la facultad. El profesor César Duro, que es profesor también de contabilidad pública, él permanece desde hace algunos años ya, ¿no? O sea, son cargos que son designados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado y no, y permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta. O sea que ya ha pasado varios gobiernos y sigue el mismo contador general. Luego tenemos un subcontador general, tenemos el área de dirección y de norma, porque tienen que dictar norma como buen órgano rector. Acá está el procesamiento contable. Acá está el área de la dirección de análisis de información financiera, la dirección de auditoría de sistema y el archivo modelo de imágenes, que en realidad lo que hace es guardar toda la documentación original por imágenes. Bien. Quiere decir que la contaduría va a procesar los datos y va a analizar la información producida por el sistema correspondiente a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, va a registrar las operaciones complementarias, va a hacer los ajustes necesarios a fin de elaborar los estados contables de la Administración Central y generar los estados de ejecución presupuestaria y la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento de la Administración Central, de la Administración Nacional. La Contaduría General, entonces, como órgano rector, va a dictar las normas de contabilidad gubernamental, va a cuidar que los sistemas contables sean desarrollados e implantados por las entidades conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de la información, va a asesorar, va a asistir técnicamente a todas las entidades del sector público nacional, va a coordinar el funcionamiento para que se produzca adecuadamente el registro contable primario, va a llevar la contabilidad general de la Administración Central, ¿sí? Y va a preparar anualmente la cuenta general del ejercicio, que después va a ser remitida al órgano de control externo, que es la Auditoría General de la Nación. Luego también va a administrar todo el sistema de administración financiera permanente sobre la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial. Va a elaborar las cuentas del sector público nacional y, como decimos, va a preparar la cuenta general del ejercicio según lo que dice la Constitución Nacional. Cuando yo evalúo el funcionamiento de cómo trabaja el área de contabilidad, entonces tengo que distinguir en el orden nacional cómo trabaja la contabilidad de la Administración Nacional, cómo trabaja la contabilidad de los organismos descentralizados y cómo trabaja la contabilidad de los entes a que se refieren los incisos B, C y D del artículo 8 de la Ley 24.156. Porque ellos dicen, se aplica el sistema de contabilidad, el sistema de contabilidad gubernamental a todo el sector público. Todo el sector público está descrito en el artículo 8 de la Ley 24.156. Pero es necesario distinguir. En el inciso A del artículo 8 están los organismos de la Administración Central y los organismos descentralizados.
pero a pesar de que están en el mismo inciso, tienen van a manejar la contabilidad cada uno con sus características. ¿Cómo? ¿Que no era que era único? Sí, ya vamos a ver cómo se logra esa unicidad o esa uniformidad. Y luego tenemos las otras entidades, la B, C, D, del artículo 8, que, si recordamos, van a ser otras entidades de otra naturaleza jurídica. Por eso, entonces vamos a ver cómo es el funcionamiento en lo que se refiere a la administración central, a la administración nacional. En lo que se refiere a la administración nacional, tiene que preparar la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, un inventario valorizado de bienes físicos. Para esto va a utilizar el SABEN, así, es una sigla, Sistema de Administración de Bienes del Estado, los movimientos de fondos, valores y demás activos y pasivos y el detalle de las contingencias. Eso es lo que tiene que preparar como mínimo, ¿no es cierto? Todas las unidades de registro primario de las unidades de las jurisdicciones y entidades que comprendan la administración nacional. Tienen que proveer esa información. En ese caso, la contabilidad de la Administración Nacional va a registrar todas las transacciones utilizando cuentas patrimoniales y de resultado en el marco de la teoría contable y según los principios de contabilidad y normas generales y particulares de contabilidad para el sector público nacional y teniendo en cuenta también los planes de cuenta de uso obligatorio que establezca la Contaduría General de la Nación. O sea que la Contaduría General de la Nación va a hacer todas estas registraciones utilizando cuentas patrimoniales y de resultados, aplicándolas en el marco de la teoría contable, pero aplicando los principios y las normas de contabilidad y el plan de cuenta. Quiere decir entonces que la contaduría va a tener que emitir estas dos herramientas. Segundo, eso era la administración central. Ahora, ¿cómo funcionan los organismos descentralizados? Acordémonos que los organismos descentralizados eran creados por ley, que tenían personalidad jurídica propia y que además tenían las propias, o sea, tenían cierta autonomía para organizar, manejar sus propios fondos, administrar sus fondos, y sí lo hacían bajo la supervisión de una autoridad superior, de una autoridad de un ámbito superior. Pero en esto, los órganos descentralizados preparan sus propios estados contables y de acuerdo a lo que determine la contaduría, y esto, los organismos descentralizados se lo van a mandar a la Contaduría General en el tiempo que lo pida la contaduría para que prepare la cuenta general del ejercicio. Ahora, los entes, los restantes, los que están en el B, en el C y en el D, van a desarrollar sus propios sistemas de contabilidad, siempre teniendo en cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados del sector público. Y son responsables de emitir y de enviar a los estados financieros que la contaduría pida en el plazo que ésta lo pida. La propia ley dice en el artículo 92 que dentro de los 2 meses de concluido el ejercicio financiero termina el 31 de diciembre, dentro de los 2 meses, las entidades del sector público que no forman parte de la Administración Nacional tienen que entregarle a la contaduría los estados contables financieros de su gestión anterior con las notas y anexos que correspondan. Y dice además, porque todas estas normativas son para el sector público no financiero. Ahora, ¿qué pasa con el sector público nacional financiero? ¿Tienen que cumplir la normativa de la contaduría
dice, ¿cómo van a preparar sus estados contables? En este caso, ¿quién va a establecer cómo tienen que preparar sus estados contables? Es el Banco Central de la República Argentina, porque acordémonos que dentro del sector público nacional financiero están, por ejemplo, los bancos nacionales. Entonces, en ese caso, como una entidad financiera especial, se le aplica las normativas de cómo preparar los estados contables del Banco Central, sin perjuicio de que le manden a la Contaduría General toda la información que la Contaduría necesita para incorporar a sus estados contables. Bien, la Contaduría General prepara entonces estados contables, presupuestarios y otros informes. ¿Qué prepara? Ya vamos, digamos, desmenuzando todo aquello que habíamos dicho, información presupuestaria, información financiera. Entonces, ahora ya vamos desmenuzando. ¿Qué es lo que prepara la contaduría? Informes de que pueden ser clasificados en contable, presupuestario u otro tipo de información, pero toda la prepara la contaduría. Dentro de los informes contables, la situación patrimonial de la administración central. La situación patrimonial, sí, el activo, el pasivo, eso, sí, de acuerdo a la contabilidad general. Que consolide las cuentas e integre los patrimonios netos de los organismos descentralizados y de las entidades comprendidas en los incisos B, C y D. O sea que acá ya es la situación de la administración central y la consolida. No es que lo suma o lo resta, sino que se lo consolida. Entonces, cuando yo consolido, aplico las normas de consolidación. Luego tenemos los recursos y los gastos corrientes de la Administración Central, origen y aplicación de fondos, estado de flujo de efectivos actualmente y la evolución del patrimonio neto de la Administración Central. Estados contables clásicos. Ahora también va a presentar información presupuestaria y en este caso tenemos la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Administración Nacional, la cuenta de ahorro de inversión financiamiento de la Administración Nacional, la cuenta de ahorro inversión financiamiento del sector público nacional no financiero, ahí estaba la otra información que le tenía que mandar, los no financieros, y otros informes como el estado de situación del Tesoro, que ya se los conté, y el estado de situación de la deuda pública. Nosotros hemos dicho que para que la contaduría, los órganos descentralizados y las entidades del B, C y D del artículo 8 presenten su estado contable, tienen que cumplir con las normas de contabilidad del sector público. Y bueno, la contaduría no lo ha hecho, pero lo ha hecho allá por el año 1995, sí, 1995, se dicta la normativa contable para el sector público y lo hace la Secretaría de Hacienda a través de la resolución 25 del año 95. Emite normas que tiene un postulado, principios, cualidades de la información contable, normas generales de evaluación y exposición y normas particulares, es la resolución de la Secretaría de Hacienda número 25/95, principios de contabilidad generalmente aceptados y normas generales de contabilidad para el sector público nacional. Luego tenemos el manual de contabilidad que incluye un catálogo de cuentas, un glosario, modelos de asientos contables y también tenemos decisiones administrativas, resoluciones de cierre y disposiciones y circulares de la Contaduría General de la Nación. A esto le tenemos que sumar que en diciembre de
de 2023, en diciembre de 2023, el área de normativa de la Contaduría General de la Nación dicta un marco conceptual contable para el sector público que no deroga la resolución 25, sino que van a estar ambas pendientes porque esta es de menor rango, ha sido emitida por la contaduría y dentro de la contaduría por el área de normas. Es un conjunto, establece el marco conceptual, así como nuestra resolución 16 la establecía en general. El punto de partida, además fue el punto de partida para revisar toda nuestra normativa en la parte privada. Bueno, a nivel nacional también se establece el marco conceptual contable para el sector público. Es un conjunto de conceptos básicos, una suerte de ordenamiento, se lo considera como referencial de estándares de contabilidad que les va a permitir a las entidades públicas establecer, analizar, explicitar en forma clara y precisa los conceptos que han de ser aplicados de manera uniforme, ¿sí? La preparación y presentación de los estados contables que forman parte integrante de la cuenta de inversión. El marco conceptual se integra con los siguientes apartados: objetivo de los estados contables, usuarios de la información financiera, principios de contabilidad, características cualitativas de la información a producir, cuál es el modelo contable, los elementos de los estados contables y notas anexas e información complementaria, reconocimiento de los elementos de los estados contables, medición de activos y pasivos en los estados contables. También reconoce definiciones y conceptos que los toma del Manual de Estadística de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional a fin de cumplir el artículo 86, inciso D, que determina que el sistema de contabilidad debe permitir que la información que procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales. El sistema de contabilidad gubernamental a nivel nacional tiene como principal producto la cuenta de inversión. Todo lo que hace el área de contabilidad tiene como principal producto. Después tiene productos accesorios, son todo lo que hemos visto. Pero la idea es la cuenta de inversión. ¿Por qué? Porque la cuenta de inversión es la herramienta para rendir la cuenta y rendición de cuenta. Es la contracara del presupuesto. Y además, no solamente eso, que siendo la contracara del presupuesto, es una herramienta fundamental del sistema republicano. Muy importante. Algo muy importante es que el artículo, la cuenta de inversión tiene que presentarse ante el Congreso de la Nación antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponde el documento. Y tiene que contener como mínimo los estados de ejecución presupuestaria, la evolución del tesoro, el estado de la deuda clasificada en directa e indirecta, los estados contables de los organismos descentralizados, el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas previstas en el presupuesto, el comportamiento de los costos y los indicadores de eficiencia de la producción pública y la gestión financiera del sector público nacional. Esto lo dice el artículo 95 de la ley, con el cual se cierra y deja claro que es el principal producto que sirve para cierre del tratamiento dentro de la ley 24.156, que establece el contenido de la cuenta general del ejercicio. De esta manera, entonces llegamos
vamos a decir que si ustedes quieren ver las cuentas generales del ejercicio, pueden entrar a la cuenta, al área de la Contaduría General de la Nación. Ahí están las cuentas de inversión. Estas cuentas, lo genial de esto es que uno de los principales problemas que tenía el sistema anterior era que no se producía información integrada, pero tampoco oportuna. Entonces ahora podemos ver que ya al 30 de, ya estaba, al 30 de junio, si ustedes revisan el 30 de junio, va a estar publicada la cuenta general del ejercicio 2025. Es muy bueno el que tenga curiosidad de entrar al sitio de la Contaduría General de la Nación. Bien. Como estamos en un régimen federal, no solo estudiamos el régimen federal del sistema de contabilidad gubernamental, sino que también vamos a hacer una rápida visita al sistema provincial. Bueno, nosotros sabemos que el sistema contable en la provincia de Salta está contenido dentro de la ley de contabilidad, que todavía no hay ley de administración financiera y que seguimos aplicando entonces la ley de contabilidad. Pero nosotros también sabemos que no solamente que el régimen jurídico vigente es ese, sino que también hay que leer la ley a esto le tenemos que sumar la Constitución Nacional y también le tenemos que sumar la ley 7103, porque la ley 7103, que era la de control, establece a dónde hay que mandar la cuenta general del ejercicio y qué le va a pasar a la cuenta general del ejercicio antes que la apruebe el Congreso o la legislatura en el caso de Salta. Bien, todos los actos económicos que realice el Estado tienen que estar documentados y registrados cronológicamente, ¿sí? Y además tiene que permitir, tienen que ser tan claros, tiene que estar toda la documentación respaldatoria disponible para que se les permita ser evaluada, controlada, juzgada. En el modelo anterior, nosotros ya hemos visto que era un sistema de contabilidad tal cual como nación, un sistema que habla de sistema, pero no es un sistema, no está integrado, se utiliza la partida simple, hay muchos registros, informes dispersos, se maneja con el con el momento del compromiso y la información no es confiable. Pero también hemos estudiado que el sistema de administración financiera en la provincia de Salta es un sistema muy particular en el que la práctica, o sea, la praxis, ha superado al ritmo de la normativa legal. Quiere decir que somos de esos estados, de esas situaciones en las que ya se está aplicando de hecho toda la lógica del sistema de administración financiera, toda la terminología e incluso muchos aspectos relativos, por no decir casi el 90% de los referidos a su orden, a su organización, sino que además utiliza la jerga de órganos rectores, aplica el criterio de la descentralización operativa a través de los SAB. Entonces, si bien no sigue estrictamente el modelo de la 24156, lo que ha hecho es que con lo que hay, la situación que estaba vigente, que es de la ley de contabilidad, más la evolución y modernización natural que ha sufrido la estructura del Estado provincial, se han ido adaptando. En la provincia de Salta existe la ley de contabilidad y la ley de contabilidad en su artículo primero dice que la presente ley va a regir los actos y las operaciones donde se deriven transformaciones o variaciones en la hacienda pública, quedando comprendidos en la misma la administración de los poderes del Estado llamados administración central y los organismos descentralizados.
Para los entes de carácter comercial o industrial, será de aplicación supletoria, es decir, acá estamos hablando de las empresas y sociedades del Estado, se le van a aplicar sus respectivas leyes orgánicas o estatutos si no prevén algo en contrario. Dice que todo acto económico que realice la hacienda pública a través de sus órganos naturales debe reunir desde el punto de vista contable los siguientes requisitos. Documentación que permita mostrar sus efectos jurídicos y económicos, inscripción en registros escriturales que permitan que cumplan los requisitos de la ley y la compilación de las cuentas ordenadas que permitan juzgar la conducta de los funcionarios. Todo acto administrativo que implique una modificación del patrimonio tiene que registrarse. La registración tiene que estar acompañada de documentación, tiene que inscribirse en registros escriturales y tiene que compilarse de tal manera de poderse después volcar en estados contables que muestren la situación del tesoro, la evolución patrimonial, el estado de la deuda, etc. En el artículo 42, la ley de contabilidad habla, eh, el artículo 42 de la ley habla del registro de las operaciones. Todos los actos u operaciones comprendidos en la presente ley deben hallarse respaldados por documentos, registrarse contablemente, que permita confeccionar cuentas y estados demostrativos y balance, y que sean posibles medirlas y juzgarlas. Juzgarlas se refiere a controlarlas. El artículo 43 dice cómo se van a registrar las operaciones y habla de los siguientes sistemas, pero ya les he dicho, todo lo que sea ley de contabilidad hace referencia al sistema, pero en realidad no está hablando de sistemas en el sentido que lo entendemos hoy. Y dice que el artículo 43 dice que va a haber un sistema financiero que va a estar formado por todos los registros presupuestarios de movimientos de fondos y valores, y va a existir un sistema patrimonial que va a incluir todo lo de bienes del Estado, todo lo de bienes del Estado y de deuda pública. Entonces, el artículo 43 ya nos dice que los registros de las operaciones se van a llevar a cabo en dos sistemas. Uno es el financiero y el otro es el patrimonial. Y que dentro del financiero van a incluirse el presupuesto y los movimientos de fondos y valores. Y dentro del patrimonio se va a incluir los bienes del Estado y la deuda pública. Es decir, que el registro escritural se va a llevar a cabo según la ley de contabilidad dentro de un sistema de contabilidad financiera y de contabilidad patrimonial. Dentro de la contabilidad financiera van a ir las variaciones del patrimonio. El registro escritural. Dentro de la contabilidad de presupuesto, vamos a llevarla con la ejecución presupuestaria de gasto y la ejecución presupuestaria de recursos. Dentro de la contabilidad de fondos y valores, vamos a hacer una contabilidad de entrada y salida de tesoro. Dentro de la contabilidad patrimonial, vamos a tener la contabilidad de las variaciones del patrimonio del Estado y la contabilidad de la deuda. El artículo 44 comienza a explicar qué es lo que se va a registrar en cada sistema, cómo se va a registrar. Y comienza con el sistema de contabilidad financiera. Y en el sistema de contabilidad financiera comienza a explicar cómo va a ser la registración de todo lo referido al presupuesto. Con relación a los cálculos, van a ir los importes calculados y los recaudados por cada ramo de entrada, de manera que quede individualizado su origen. Ustedes ven la redacción, hoy diríamos de acuerdo a las partidas según el clasificador que se utilice. Bueno, pero miren las expresiones porque no se usaba esa terminología. Y en relación a los créditos, es decir, a la parte de gasto, vamos a poner el monto autorizado y sus modificaciones, esto lo conocemos,
los compromisos no incluidos en órdenes de pago y lo pagado. Esto se completó después, yo les dije que esto se completa después con unas circulares de la contaduría, como la circular 8 del año 2000, la que es la que pusimos en consideración cuando estudiamos los momentos del gasto y sabemos que también tiene una etapa prevista que es la etapa de la afectación preventiva y la etapa del devengado y mandado a pagar. El artículo 45 nos habla de la contabilidad del movimiento de fondos y valores. ¿No es cierto? La contabilidad del movimiento de fondos y valores nos dice que tenemos que registrar las entradas y las salidas, provengan o no de ejecución presupuestaria. La contabilidad patrimonial, ¿qué dice? El artículo 46 dice que va a haber una contabilidad de bienes del Estado que va a registrar las existencias y los movimientos de los bienes con especial determinación de los que ingresen al patrimonio por ejecución de presupuesto y los otros conceptos de modo de hacer factible el mantenimiento de inventarios permanentes. Una donación. El artículo 47 habla de la contabilidad de la deuda. Registrará las autorizaciones de emisiones de empréstito. Acuérdense que estamos en la perspectiva del empréstito, aquel hecho extraordinario. ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema de crédito público? Es aquel hecho extraordinario, único, bastante solemne, que fue quedando esta expresión, esta solemnidad fue quedando cuando se hizo una habitualidad, de una forma natural, el hecho del hecho de contraer crédito a través de la emisión de títulos o a través de la obtención de préstamos, etc. Acá tampoco se habla de la idea de la deuda por avales y fianzas. No se ha contemplado esa situación. Y tampoco mejor dicho, habla de algo que ya se ha visto superado dentro de lo que es la ley de administración financiera de la nación, que es el tema de la ley de la deuda consolidada y deuda flotante, justamente porque ya se ha logrado a nivel nacional un ordenamiento de las cuentas. Bueno, a este sistema del artículo 48 de la ley de contabilidad hablaba de la contabilidad de responsables, ¿no? La contabilidad de responsables es una contabilidad de cargos y descargos. Cuando un dinero o un bien del Estado era entregado para que lo utilice una persona, se le hacía el cargo, porque se le estaba, para que lo administre una persona, se hace un cargo. O sea, a mí me entregan la computadora, me entregan el micrófono, me entregan el escritorio, me entregan la silla, yo me hago cargo, me hacen un cargo. Y cuando yo termino mis actividades dentro de la cátedra, debo devolverlo en las condiciones que la recibí. Caso contrario, debo recibirlo en las condiciones en que me lo entregaron. Caso contrario, tendré que, si se produjo un daño, un bien o falta de dinero, tendré que resarcir al Estado. Entonces, la contabilidad de cargos y descargos era bastante importante. Se llevaba un registro de los bienes que se le entregaban a las personas en custodia para uso suyo, ¿sí? Y cuando estas personas terminaban su actividad, lo tenían que devolver y se hacía el descargo. Y si no se hacía el descargo, tenían que resarcir el valor al Estado. Esto ha quedado totalmente, o sea, eso está vigente en la ley, pero la norma en la práctica no, recién hace poco cuando se empezó a hacer un buen control del patrimonio se restableció, pero ya no se le llama contabilidad responsable. No tiene un nombre especial. Bien, sin embargo, se aplican los principios de la administración financiera, que hemos dicho que es la centralización normativa,
la descentralización operativa y vamos a ver que aunque no tengamos ley de administración financiera, tenemos un órgano coordinador. Y esto lo ha dicho la ley de presupuesto. Sí, bueno, no era lo mejor, pero bueno, ustedes saben que como no tenemos la ley de administración financiera, bueno, se van supliendo las falencias, las ausencias, y entonces, según la ley de presupuesto, el órgano coordinador es la Secretaría de Finanzas, el órgano rector es la Contaduría General de la provincia y los órganos rectores, los órganos ejecutores son los servicios administrativos financieros. En los organismos descentralizados se denominan gerencias administrativas, departamentos financieros o económicos. Esto, se acuérdense ustedes que era tal cual como lo veíamos en tal cual como lo veíamos en el ejercicio práctico, creo que es el 1 o el 2, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que hace la Contaduría General de la provincia? La Contaduría General de la provincia es la encargada de dictar las normas de contabilidad para el sector público. No hay normas de contabilidad para el sector público en Salta. Desarrollar e implementar el sistema contable del sector público, sí lo está haciendo a través de un sistema que se ha incorporado. Nosotros no tenemos un CD, pero tenemos el GD Edward. Asesorar y asistir técnicamente al sector público en la implantación de las normas contables, coordinar el funcionamiento del registro contable primario del sector público. El GD también absorbe, actúa, o sea, en la lógica del CD, recibiendo información de los registros primarios. Prepara anualmente la cuenta general del ejercicio, supervisa la administración de bienes del Estado, ya que es el órgano rector también del sistema de bienes del Estado en la provincia de Salta, y supervisa el régimen de crédito público. También es el órgano, la Secretaría de Finanzas es el órgano rector del sistema de crédito público. La Contaduría General de la provincia fue creada en 1885, ¿sí? La Contaduría General depende del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, o como el nombre que vaya cambiando, está a cargo de un contador y de un subcontador general, igual que en Nación. Tienen que tener del contador y el subcontador tienen que tener el título de contador público. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía con acuerdo del Senado, igual que en Nación, y sus cargos son inamovibles y lo conservarán mientras dure su buena conducta y capacidad. Actualmente es el contador Delgado. Bueno, acá está el artículo 71 que está derogado. ¿Por qué? Porque la ley de contabilidad anterior decía en el artículo 71 que la contabilidad, que la Contaduría General era el órgano de control interno. Pero nosotros ya sabemos que se cambió el modelo de control y que en la provincia de Salta el control interno, el órgano rector, es la Sindicatura General de la provincia, quien lo ejerce también a través de sus órganos ejecutores, que son las unidades de sindicatura interna. También decimos que aparte de las actividades que tiene que desarrollar la contabilidad, llevar la contabilidad financiera, la contabilidad patrimonial y la contabilidad responsable, también tiene que intervenir en las entradas y salidas del tesoro, efectuar arqueo, porque era lógico pensar en eso, porque era el órgano de control interno, registrar las operaciones de la tesorería, verificar balances de rendición de cuenta, controlar la emisión y la distribución de valores fiscales, asesorar al Poder Ejecutivo en la materia de su competencia y las demás funciones que se les asignen por vía reglamentaria. En los SAF, en Salta también se recibe el nombre de los servicios de administración financiera, y para poderlos identificar nosotros dentro de la ley de contabilidad, tenemos que decir que dentro de la ley de contabilidad, digamos que serían los servicios de contabilidad en la parte de contabilidad gubernamental. El registro primario en Salta también le corresponde a los SAB.
La ley no menciona los SAF, pero dentro de los SAF se llevan a cabo multiacciones. Lleva en un área que hace presupuesto, otra área que hace tesorería, otra que hace contrataciones, patrimonio y contabilidad. El artículo 75 dice que en aquellas jurisdicciones donde figure una dirección general de administración, quiere decir que no sea la administración central, va a funcionar una contaduría general. ¿Y sí? Oh, perdón. Eh, Dentro de esta, de la contaduría general se va a llevar a cabo entonces el registro de la gestión financiera patrimonial y las demás funciones que se le adjudiquen por vía reglamentaria. Todavía nadie le adjudicó nada más. Bueno, dentro de los SAF o dentro de los servicios de contabilidad, a lo que hace referencia a la ley de contabilidad, le van a hacer de aplicación toda la normativa que emita la Contaduría General. Y cada contador, dice el artículo 76, dentro de su jurisdicción va a organizar la contabilidad a su cargo en una perfecta correspondencia con las que lleve dicha Contaduría General. Hoy todos están a través de Internet conectados con el GD Edward, o sea que ya existe la conexión de la contabilidad integrada en la provincia de Salta, pero no en la legislación. Bien, los SAF tienen un área específica de contabilidad. Ahí tienen conexión con el GD Edward y efectúan las registraciones. Hacen los cierres periódicos, corrigen o hacen ajustes y conservan ordenadamente toda la documentación respaldatoria como buen unidad de registro primario. El sistema de contabilidad en el nivel provincial también tiene como principal objetivo, principal producto, cuenta de inversión. Cuando yo digo principal, ¿qué es principal? No es, todos son importantes, pero el más importante es el principal. O sea, produce información de las ejecuciones presupuestarias, de la situación del tesoro, de los bienes, de la deuda, pero lo más importante es la cuenta de inversión, que en la provincia de Salta se llama cuenta general del ejercicio. La cuenta general del ejercicio en la provincia de Salta está regulada en la Constitución y en el artículo 50 de la Ley de Contabilidad. Y en el artículo 50 de la Ley de Contabilidad dice que es el conjunto de estados demostrativos. Porque en ese término, en esa época no se hacía la distinción entre eh, em, si era estado contable o estado presupuestario. Todos eran de naturaleza presupuestaria y financiera. No había estados contables. Por eso la cuenta general del ejercicio de la provincia de Salta no incluye, de acuerdo a lo que dice el artículo 50 de la ley de contabilidad, no incluye estados contables, sin perjuicio de que el estado provincial puede presentarlos o no. Por ejemplo, tampoco menciona el esquema de reinversión financiamiento y nosotros ya vimos que sí lo incluye tanto en el presupuesto como en la cuenta general del ejercicio. Bueno, ¿qué incluye la cuenta general del ejercicio? La ejecución del presupuesto en relación a los créditos, la ejecución de los recursos, la aplicación de los recursos detallando los montos afectados especiales, el detalle de las autorizaciones por aplicación del artículo 16, que eran aquellos casos que se excedía el ejercicio financiero, el resultado financiero del ejercicio por comparación entre los compromisos contraídos y las sumas efectivamente recaudadas, el movimiento de fondos y valores operados durante el ejercicio, la evolución de los residuos pasivos, ¿se acuerdan que eran los residuos pasivos? La situación del tesoro, indicando los valores activos y pasivos y el saldo, la deuda pública,
clasificada en consolidada y flotante, la situación de los bienes, el movimiento de las cuentas que se refiere al artículo 9. ¿Cuáles eran? Y se acuerdan, el artículo 9 son los fondos de terceros. Y el punto 12 habla de los organismos descentralizados que tienen que incluir sus estados contables. Bien, a modo de repaso, ustedes podrían preguntarse cuál es el marco normativo de la contabilidad gubernamental en Salta, si Salta tiene ley de administración financiera, si la ley de contabilidad de la provincia de Salta hace referencia al sistema, ¿hay realmente un sistema o no? ¿Por qué? ¿Existen SAF en Salta? ¿Quiénes hacen las veces de ellas según la ley? ¿Cuál es el órgano rector del sistema de contabilidad en Salta y cuáles son los ejecutores? ¿Existe en Salta un sistema de ley de contabilidad integrada? ¿Cuáles son las características del sistema vigente en Salta? Con respecto al órgano rector en Salta, ¿quién es el titular del órgano rector? ¿Qué se requiere para ejercer ese cargo? ¿Cómo es el procedimiento de designación? ¿Cuál es el principal producto del sistema de contabilidad en Salta? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuáles de ellos han caído en desuso? ¿Qué requiere el artículo 42 de la ley que rige en Salta en relación a la contabilidad gubernamental? Bien, vamos al sistema contable municipal. Siempre hay que hacer la diferenciación entre municipios que tienen carta orgánica y municipios que no tienen carta orgánica. Los municipios que tienen carta orgánica se regulan por lo que diga la carta orgánica con respecto a la contabilidad. La verdad es que muchas cartas orgánicas pusieron en sus cláusulas transitorias que se va a aplicar la ley de contabilidad. Otros dijeron que se va a aplicar la ley de contabilidad hasta que se dicte el propio régimen de contabilidad en el municipio. Y otros dijeron que no se va a aplicar nunca la ley de contabilidad como supletoria, sino que se va a aplicar el decreto 1349, que era el anterior régimen de municipalidades. Y otros no dijeron nada, pero definieron un sistema de contabilidad dentro de su carta orgánica y se suponía que en algún momento tenían que dictar. Actualmente, el del viejo decreto 1349, creo que era del año 43, no, ya no está vigente, sino que ahora está vigente la ley 8126, que es del régimen de municipalidades. Se debe entender en general que el régimen de municipalidades, la 8126, se aplica a todos los municipios que no tengan carta orgánica y supletoriamente podría entenderse que se aplica, y supletoriamente se aplica a todas los que tienen, supletoriamente a los que no tienen no tienen la normativa y tienen carta orgánica. Son interpretaciones. De todas maneras, lo que acá nos interesa es que la ley 8126, en el artículo 39, que este es el régimen de municipalidades, dice que la contabilidad debe reflejar claramente el movimiento económico, financiero y patrimonial del municipio. Este debe garantizar la adecuación permanente del sistema de información contable que permite elaborar informes de carácter financiero, presupuestario, patrimonial y de gestión. El artículo 39 entonces dice, debe reflejar claramente el movimiento económico, financiero y patrimonial. Tiene que garantizar que ese sistema de información produzca informes referidos, o sea que nos está pidiendo indirectamente, sin expresarlo, que sea un sistema integrado y que permita obtener información útil para la toma de decisiones.
El sistema de información entonces municipal habla de que tiene que producirse informes de carácter financiero, presupuestario, patrimonial y de gestión. Esto es bastante novedoso. El artículo 40 que le sigue a este dice que el sistema de contabilidad debe prever la emisión de la siguiente información. Ejecución de presupuesto y sus etapas. Debe entender que acá hubo una omisión, pero estaba hablando del presupuesto de gastos. Ahí se olvidó la ley. La ejecución del presupuesto, el gasto y sus etapas. La ejecución del presupuesto en relación con el cálculo de recursos, indicando para cada rubro crédito original, modificación presupuestaria y crédito vigente, monto ejecutado y diferencia entre crédito vigente y monto ejecutado. Movimiento de fondos, títulos y valores. Registro de las operaciones financieras. Registro de las operaciones financieras del municipio. Inventario patrimonial valorizado de los bienes del municipio. Ya habíamos dicho que esto era muy interesante porque establecía esa necesidad que era algo que no lo teníamos en los municipios. Bueno, el sistema contable municipal entonces lo que nos está diciendo es preparen toda esta información. Y si bien no lo dice, lo que está pidiendo es la cuenta general del ejercicio para la rendición de cuentas. ¿Sí? Prepare toda esta información porque con esta información vamos a preparar la cuenta general del ejercicio y esa cuenta me va a servir para la rendición de cuentas. Es decir, que dentro del sistema municipal también se habla que el sistema de contabilidad gubernamental, su principal producto y razón de ser es la cuenta de inversión o la cuenta de, general del ejercicio. Bien, así como decíamos que había normativa, eh, que era emitido por el órgano rector sobre o en materia de contabilidad, nosotros tenemos que decir que la Federación Argentina de Consejos Profesionales no se ha querido quedar atrás y los profesionales y los colegas de la profesión también han emitido documentos que tienen que ver con la información, la exposición y la evaluación de la información que provenga de la contabilidad gubernamental. Y no ha emitido resoluciones, ¿no es cierto? Porque las resoluciones, ustedes saben que las resoluciones de la Federación Argentina son obligatorias para los profesionales. Pero los profesionales que trabajamos en el sector público no nos tenemos que someter a las disposiciones de nuestros órganos rectores. Sin embargo, la profesión ha avanzado y ha emitido no resoluciones, sino recomendaciones que van volcando dentro de esas recomendaciones todo lo referido, van volcando todo lo referido respecto a evaluación y exposición de información, em, todo lo que está pensando la doctrina, todo lo que se está generando, toda la información que se está generando. Y así tenemos la recomendación técnica número 1 de la FACSE, que habla del marco conceptual contable para la administración pública. La recomendación técnica 2 habla de cómo se debe preparar la ejecución presupuestaria. La recomendación 3 habla de cómo se deben presentar los estados contables. Allá son los presupuestarios, son los contables. Y luego la recomendación técnica 4 habla del reconocimiento y medición de activos y la recomendación técnica número 5, reconocimiento y medición de pasivos. Bueno, también les voy a dejar estas preguntas. Les voy a dejar esta pregunta para que repasen y también les voy a completar con esta. Y de esta manera damos por concluido el tema del sistema de contabilidad gubernamental que ustedes van a completar con el trabajo práctico de contabilidad gubernamental, donde a partir de una ejecución presupuestaria van a llegar a la preparación de los estados contables. O sea, primero van a hacer la ejecución presupuestaria, van a registrar la ejecución presupuestaria en partida doble y luego
a través de un mecanismo de conversión, van a llegar a preparar, a determinar los resultados y van a preparar estado patrimonial, estado de resultados, evolución de patrimonio neto y el esquema de ahorro, inversión, financiamiento. ¿Preguntas? Por ahora no, profe. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, hasta luego.